buen día Paraguay. ¿Cómo están, mi gente hermosa? Bienvenidos a una edición más de Cocina Guaraní. Hoy viernes, en compañía de un rico asado, como lo ven, ya estoy cerca de la parrilla, que ya está el carbón listo, ¿eh? Vamos a ver quién nomás va a preparar. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días. A punto la parrilla, ¿viste? A punto. ¿Vas a cocinar vos? Yo voy a cocinar algunas cositas en la parrilla. ¿En serio? Cosa que los viernes de parrilla le dejamos a los invitados. Ya es un clásico. La gente espera los viernes Esperan los viernes para saber qué vamos a tirar en la parrilla. El viernes pasado, recordemos que estuvo Asado Benítez con nosotros. Qué bien la pasamos con la barra de tragos. Comimos muy bien. Hoy nos falta la barra de tragos nomás porque muy temprano, tipo, parece que el de la barra se durmió. Ah, claro, Ale tenía un evento. Vamos a poner excusas ahora. Le mandamos un beso a nuestro compañero que nos está viendo. Él está siempre en el mate. Él ahora el mate de él. ¿Vos trajiste tu tereré? Yo siempre traigo tereré. Por supuesto. Hace calorcito acá. Bueno, Derlis, contame qué vamos a tener hoy por este lado. Por este lado voy a hacer esto no sé si el invitado va a hacer su ensalada de repollo especial. Porque de donde él viene se hace esta ensalada, te cuento. Ok, pero entonces vos no la vas a preparar. Vamos a ver, si él quiere yo le ayudo. Ok. Es cuestión de que él decida. Hablando del invitado, sí. Antes que me diga sus ingredientes y demás, contame un poquitito sobre él. ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su especialidad? También. Él es paraguayo. Sí. Estuvo de muy joven, creo que fue a Estados Unidos. Y ahora volvió a Paraguay. Yo sí te digo el nombre, inclusive mucha gente no le conoce por el nombre. ¿En serio? ¿Tiene un apodo? Tiene un apodo que le hace más conocido. A ver. Pero un apodo bueno, no vaya a pensar mal. No, porque cada apodo que se pone, ¿no? De repente. No, es como que te llamas Víctor y te dicen Manoplita, ¿verdad? Claro. No, o te llamas Deli y te dicen Churro, no es igual. ¡Oíma! No es igual. Invitado. El apodo es, no, te voy a decir cómo se llama. Se llama bueno, Eric Jagger. Eric Jagger. Le conocen. Sí. A caña. Qué malo que no Qué te malo, preguntó, ¿te das cuenta? No le vio nomás al invitado que mide casi 2 metros. Ahora cuando aparezca se va a achicar todito. Bueno, presentámelo por favor, así ya se acerca a la cocina y empezamos a preparar nuestro plato del día de hoy. Hoy viene Eric Jagger, más conocido como el Gringo. El Gringo con nosotros, Eric Jagger. Bienvenido a Cocina Guaraní. Mira la onda que tiene nuestro invitado. Otro level. ¿Cómo estás, Eric? Hola. Así tipo en el aire luego. Adelante, por favor. Vamos tomando posición. ¿Cómo estás? Súper bien. Un placer tenerte en Cocina Guaraní. Gracias. ¿Es cierto todo lo que dijo acá el compañero? Que soy buen cocinero, sí. Que sos buen cocinero. Yo no dije viviendo en eso, Estados Unidos. Sí, desde joven mi mamá paraguaya y papá alemán americano. Y me fui a Estados Unidos desde chiquitito. No Tenés sé, un acento medio yankee. Sí, medio yankee. Y entonces me fui. Pero mi mamá siempre preparaba cosas paraguayas para comer y venía de vez en cuando acá a Paraguay a visitar a los primos. Pero ahora volví. Volví y ya te quedás con nosotros. ¿Qué te trajo, Eric? Todo el mundo viene por algo. Siempre le pregunto a la gente. Viene porque quiere estar en Paraguay. Un colombiano. Sí, que vino por amor. Que vino por amor. ¿Vos viniste por amor o viniste porque querías venir? No, vine porque me cansé de trabajar tanto. ¿Te cansaste de trabajar y viniste acá para no trabajar? No, y ahora vino y... Más suave. Sí, más ahora un poco más suave, pero costó llegar a este punto. Hace 4 años trabajando en cocinas diferentes. Sí. Okay. Sí. Bueno, Eric, contame por favor qué vamos a tener por este lado, porque te cuento que los viernes ya es un clásico de parrilla. ¿Vas a tirar algo a la parrilla? Sí, vamos a hacer hamburguesa que nosotros hacemos en mi local, el Gringo, que El Gringo se llama. El Gringo se llama el local. ¿Cuál es la dirección? Está sobre Lilio, esquina Mota. No sé, no se acuerda la dirección. Esquina Lilio, Mota. esquina Mota. Sí, al lado de ese vital gimnasio. Ok, del gimnasio. Bueno, entonces, hamburguesa por un lado, a la parrilla. Claro. Y después... Pollo veo también. Un pollo vamos a hacer hoy para hacer un poco más sano que... Veo azúcar negra. ¿Para qué vamos a utilizar la azúcar negra? Azúcar morada. Esto vamos a usar para para el... Salsa barbacoa casera que vamos a hacer. La barbecue. Barbecue sauce bien yankee vamos a hacer. Va a descifrar su secreto hoy acá el Gringo. Le vamos a robar todos los secretos. Ay, el cheddar me encanta, por favor. Un poco de... Esto, Sí. No es queso cheddar un poco diferente. Este es más queso americano, ¿verdad? Que es medio más... no es muy natural, vamos a decir. Bueno, en Estados Unidos se cocina luego con Sí. mucha
mucha panceta. Mucha panceta, sí. mucho cheddar, bien pesado. Sí, hamburguesa no tiene que ser light. Si vas a comer light, comes otra cosa. Claro, para come mí ensalada. tiene Comí un sándwich de berenjena. ¿verdad? No le des ideas al invitado. Bueno, me decía que si vos querés te va a ayudar a preparar la ensalada. Una ensalada que ustedes realizan mucho. Sí, coleslaw se llama. Se usa mucho. ¿Cómo? Coleslaw. Coleslaw. Son dos palabras, sí. Ok, me Y encanta. es una ensalada de repollo con un poco. Es muy fácil. Es repollo con un poco de azúcar, sal y mayonesa. Y de eso puedes hacer diferentes estilos. Hay también con vinagreta, así que no usa mayonesa ahora. Pero Genial. nosotros usamos con mayonesa porque es un poco más suave. Genial. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos, ¿Arrancamos? a cocinar? ¿Arrancamos, Vale. Eric? ¿Estás preparado? Sí, vamos a cortar este pollo primero Bueno. y meterlo ya a la parrilla nuestra que está caliente. Ya. Bueno, perfecto. Mientras ustedes se van poniendo en posición, yo quiero agradecer, por supuesto, a Fionara Store, que hoy me vistió. Miren lo que es el Pecas Look de esta mañana. Muchas gracias a Fionara, que tiene unas cosas divinas y está llegando la nueva colección, así que estén atentas. Y por supuesto también a La Marrieta por los accesorios. Miren qué canchero este collarcito. Y a Gloss por peinarme, que está Nuestra Señora y Manduvira. Nuestra Señora y Manduvira. Ahí está. Muchas gracias, Romy, por pasarme la dirección. Mi amor. Un beso, que siempre me atienden divina y me dejan espléndida. Bueno, Y estamos. el invitado tiene que desfilar también. Pará. Antes de que empieces a cocinar, hoy el compañero se vino. Miren lo que es. Sobrio, La vez como pasada le siempre. trajo un mero. Hoy luego se trajo a toda la familia. Define, por favor, de familia Ribogado. completa. Mira, hoy vino la ¿Eh? familia completa luego. Y tengo que Me agradecer encanta. públicamente. ¿A porque quién? Anaí me está bajando la caña. Gracias, Anaí, por los pantalones. ¿Eh? Tenés que poner gracias, Ori, ahí. Agradecemos a Anaí. Anaí Ortega. Muchas gracias. Me gusta. ¿Vos sabés ¿Te que gusta? quiero, Anaí, uno para mí, por favor, Te va a para hacer, tipo ¿eh? pijama? ¿Entendés? Esto es de Ok. Esto es de dormir. trabajo. Claro, pero vos lo utilizás para la cocina. Yo no, ¿qué voy a cocinar en mi casa con...? No, para dormir me gusta. Con Lorenzo, para dormir con Lorenzo. Bueno, Derlis, Bueno, te cuento lo que voy a no me hacer yo. dijiste tus ingredientes. No, porque de estamos hoy. hablando con el gringo. Cierto. Bueno, el gringo ya no tiene nombre, él es el gringo El nomás ya. gringo, vamos a decirle. Ahí está, con musiquita y todo. Bueno, lo que voy a hacer es, con el mismo lado todo. Estamos con la energía de viernes ya. Bueno, lo que voy a hacer es, este zapatito voy a partir en dos, que ya vieron. Bueno. Ah, Ah, pará. tenía que Hubo hacer acá vos tipo zapatito. un grito detrás de cámara. Sí, tiene razón. Para todo, acá vos tenías que hacer zapallito hoy. No, a mí Pero no me ella hace dijeron. solamente con camarón el zapallito relleno. A ver, pará. Acaba de haber un problema de producción recién, ¿no? Yo no estoy para recibir amenazas un viernes. Ah, te están amenazando Me luego. están amenazando. Me dicen que yo vengo prometiendo desde que arrancó que voy a hacer mis zapallitos rellenos, hererea. Y si ustedes me avisaban con tiempo, yo me preparaba. Hay que buscar las formas zafadas. Pero el tema es que lo mío es muy gourmet, Ah, lo ¿entendés? tuyo ya no. No tengo... Muy pro ya lo Claro, tuyo. no veo los ingredientes que yo necesito para bueno. realizar. Pero prometo que la próxima semana, sin falta, lo vamos a hacer. Bueno, No, me ven con un zapatito ahora. No, yo tengo que traer mis ingredientes. ¿vos crees, José, que vamos a comer ese zapallito algún día? Bueno, prometo que para la próxima semana les voy a hacer una calabaza rellena. Wow. Ahí está, eso mejor ya- todavía, ¿no? Eso ya es más potente. Es más pro. Bueno, te digo yo, lo mío es fácil y sencillo. Ya partí esto en dos. ¿Sí? Lo que voy a hacer, acá tengo agua caliente. Voy a escaldar más o menos, que es... Sí. Además te cuento... Si Ah, mira que- cambias de opinión. Acá, gracias, Manopla. Sí, yo también quiero... Ahí delantal y todo. Ah, para mí. Yo pensé que era para vos. Gracias. Cuidado con el gorro. Para. La tipa quiere poner el gorro encima. Ahí. ¿Está? Cuidado que... Ay, qué lindo delantal. Te cuento que a mí me da pena no dar una vuelta. Vos te das 3 vueltas. Esto. Bueno, ahora sí, por fin tengo mi delantal. Me encanta. Dale. Bueno, lo que se... Ahí, no, ahí. Ay, qué... No, voy Ya a... tiramos. Además te cuento. Vení, Manoplita, acércate. Haceme un primer plano, por favor. Así, guau, exige ya, primer plano. No puedo cocinar porque uno que cortó mal el Ya zapallito. corté mal. Sí, mirá cómo Martín cortó. trae en un segundo. El zapallo, para hacer relleno,
Yo lo corto. Uno que no tiene que ser así tan finito. Tiene Tengo que que abrir ser acá. de esta manera. Y solamente, primero se hierve así. Después solamente le cortamos el centro. ¿Entendés? ¡Dios mío! Ah. No, pero me falta carne molida, me falta cebolla. Mira, hay carne molida. Pero para mí que me voy a callar, porque calladita me veo más bonita. Bueno, a ver, es que el gringo está avanzando y nos quiere mostrar su plato cómo Ay. va. A ver, Eric nos va a explicar ahí. Sabes que me vengo con vos nomás, porque del otro lado me quieren hacer cocina. Bueno, nosotros hicimos un condimento de casa que usamos en el gringo que más o menos es pimentón dulce, un poco sal y algunas otras cosas. ¿Por qué más o menos no nos estás contando todo? No te ¿verdad? puedo contar quiere todos los contar todo. secretos del gringo, ¿verdad? Sí, porque hacemos mucha asada ahí también, al humo. Pero esto es nuestro casero. Pero la base es pimentón dulce. Pimentón dulce. Te cuento que José Y está además- grabando todo, ¿eh? Y Le pues- pones lo que te guste, Lo ¿no? que te guste, sí. Cualquier condimento que te guste de pollo se puede comprar y poner. Bueno, y después echamos. ¿Sal también le pusiste? Sí, ya, el condimento ya tiene sal, todo, pimienta, todo. Ah, trae todo. Sí, sí. Entonces no hace falta agregar. O sea que si alguien quiere en su casa con que haga una mezcla de especias puede hacer igual. Por Claro. supuesto. Y bueno, esto vamos a tirar ya en la parrilla. ¿no? Dale, vamos a la parrilla entonces. Ya ponemos nuestro pollito. Qué rico que vamos a comer en este viernes. Bueno, en realidad toda la semana lo pasamos comiendo delicioso. Quiero contarles que ayer me pesé. Sí. Ayer me pesé, me subí a la balanza después de 2 semanas de arrancar el programa. Y Estás mejor que nunca. no es grato. 3, bueno, perdón, no llevo los cálculos. 3 semanas. Es que ya se pasa estamos tan al bien aire. que pasa tan rápido, ¿verdad? Sí, pasamos muy bien. Entonces, quiero decirles que no fue muy agradable ese momento. ¡Oriña! Cuando la balanza vos te subís y empieza a hacer esto, ¡Oriña! gordiña. ¡Oriña! Gracias, Atender a gracias. quién te dice. ¿Sabes qué? Encina. Le voy a cambiar de nuevo el nombre y le voy a decir Atender a Josueca. quién te dice, gordina. Josueca le voy a volver a decir. Bueno, y eso nomás quería decir. No voy a decir No, tampoco sí. el peso. Yo pero estoy exactamente un par de igual. kilitos de más tengo. Sigo No con mis importa. 105 kilos clavados y feliz. O sea, no bajó ni subió. Yo sigo ahí, no puedo. Me tengo que mantener. Llega el verano, llega la primavera. No. No, lo que pasa es que somos la misma manada, pues. Dios mío. Bueno, estamos acá con los zapatitos y quiero charlar un poco con nuestro invitado de hoy, el gringo. Gringo, vos sos casado, Sí, soltero. eso queríamos saber. Soltero. Tenemos una ¿Soltero? compañera soltera también acá. Mirá que- Sí. Mirá, como anillo al dedo. le viene. Imagínate, te va a cocinar delicioso, ¿sabes qué? Y ese acento gringo así, yo es creo que. alto. Es tipo tu target. Sí. No sé si puedo decir el nombre de la compañera. No, ¿Puedo decir el nombre? no diga el nombre de Romy. No diga el nombre de Romy. Se ha formado una pareja en esta mañana. Sí, qué lindo. Arrancamos el fin de semana. Cocinamos pedazos de y amor. Le conseguimos una compañía para que no pase sola, ¿no? Este sábado y domingo, que de repente uno se Qué queda en la lindo. casa. Qué lindo el amor cuando nace. ¿Tenés algún poema, algo para la compañera? Él no es romántico ¿No? para ¿No eso. sos romántico? Yo creo que Bueno, Él te hace una hamburguesa. el gringo va pensando cómo le puede conquistar a nuestra compañera, que después voy a decir el nombre. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más cocina guaraní. Chao, Romy. Bueno, continuamos cocinando acá en esta mañana hermosa, arrancando ya el fin de semana y por supuesto vamos a disfrutar de 2 deliciosos platos. Miren lo que es la terraza del Hotel Guaraní. ¡Qué lindo! Gracias, Cristian, por las tomas. Ay, ahí está.
Pronto vamos a tener el dron que nos acompañe también acá en Cocina Guaraní. Quiero invitarte a que nos sigas a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Cocina Guaraní, en Instagram también Cocina Guaraní. Ahí vamos subiendo todos los platos del día y por supuesto las increíbles fotos que realiza Cristian Sayer, que nos acompaña todas las mañanas. Acordate que si estás pensando en casarte, tenés algún evento corporativo, tenés algún evento social, un casamiento, o simplemente querés cambiar el menú de tu carta, podés llamar a Cristian Sayer Fotografías al 0981-573-583. Muchas gracias a nuestro amigo que nos acompaña. Muy bien. Salimos lindo y todo en la foto de Cristian. Sí, ¿Viste? Salimos Siempre lindo. nos agarra así tipo Sí, desprevenido. mejor Está perfil. bueno. Esas fotos casuales. Bueno, te cuento. Yo voy a, lo que te estaba Avanzamos. explicando, voy a blanquear esto, o sea, voy a poner un poquito, voy a escaldar realmente. En agua hirviendo voy a echar esto y voy a volver Vas a caldar. escaldar. Escaldar. Echar algo en agua hirviendo y retirar. Un ratito, Hay gente, que ¿cuánto tiene, tiempo? hay gente que tiene hasta una técnica que llama escaldar 3 veces, que es bajar y meter. Bajar y... A subir y bajar, perdón. Sí. Bueno, Hay que saber subir y bajar. exactamente. Sí, hoy vino Martincho como todas las mañanas de viernes, aunque la semana pasada estuvo 50.000. lunes, martes, miércoles. Buen día, Martincho, ¿cómo estás? Adelante, ¿puedes 50.000 pasar? media hora. A la pucha, Martín. Así. Así te cobra Martín. presenta. ¿Cómo estás, Martín? Un placer tenerte. Sí, yo también me gusta estar acá. Anda muy exigente acá tu jefe. Y siempre pide lo mejor. Por eso estoy yo. Bueno, quédate pues con nosotros. Escuchate, A ver, por eso ¿en qué estoy te yo puede, te puede El tipo ayudar? es pasivo. Joseca. Es un programa para la familia. ¿En qué le podemos utilizar a...? Vení, Martín. ¿Sabes qué? Como es viernes, nos podemos dar el gustito de una cervecita. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la cerveza, gringo? Sí, claro. ¿Te ¿Cómo no? gusta? Sí. Rubia, morocha, ¿Te gusta morena. como rubia, amor? ¿Te gusta la morena? Ay, 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 rico. Vamos a traerle a Wendy. Wendy es, ¿no? Wendy Zucca. Que venga a cantar al programa. Bueno, una cervecita puede ser. Dale, Dale, genial. Martín, bien. Dale, encomendamos eso. Después te pago, dale nomás. Pedí nomás a Alejandro, dile que yo te pago pues. Que no sea cosa que pase lo mismo que el café. Vamos, desayunamos y nos vamos sin pagar la cuenta. No, yo eso nunca hice, mentira. Él me dice, vení, pedí lo que querés, me dice. Ahí estamos con un proyecto, le mando un beso grande a Alejandro que pronto le vamos a estar contando de qué se trata. Pero el tema es que en este proyecto que estamos haciendo No con, estoy yo como nunca. con el otro compañero, mucha gente de la producción no está incluida. El pasaje está caro. Eso nomás le voy a decir. El pasaje está caro. Y la estadía también. Entonces... No, pues No yo- alcanzó yo el no juego soy para de comer 4. mucho, me pueden llevar y puedo dormir ahí con Alejandro y comer poco. Ay, ay, ay. Eso va a estar muy bueno, Manoplita. Sí. Bueno, te cuento. Pronto van a saber de qué Un estamos poquito hablando. nomás que quiero, hasta que quede así blandito. Ah, pero súper rápido. Claro. No así como estabas diciendo vos. No, yo tipo no le saco el... No, El esto vaya a la relleno. parrilla ahora. Perfecto. Sí, ya Ah, está. mira. ¿Ves? Ya está. Está súper caliente, te cuento. No tenemos Está caliente. No, porque estamos acostumbrados ya. un tenedor para sacar. Sí, hay todo, hay todo. Hay todo, Manoplita, tranquilo. Yo que tengo que sentir esto, si no, no me siento bien. Bueno, gringo, ¿qué pinta tienen tus pancitos esto para la hamburguesa? ¿Esto lo elaborás vos o lo compras? Compramos. De panaderías, eso, muy bueno. No hace falta pasar el chivo. Igual le mandamos un beso a la gente de la panadería. Bueno, veo que ya nuestro pollito está bastante avanzado. Sí, estamos. Se cocina rápido, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos le calculas? Y Le puse en aprieto. 40 minutos por ahí para ese pollo. Perfecto. La hamburguesa esta casera, ¿cómo la vas a realizar? Y no, ¿Vas a usar ajo? ¿Ah? ¿Ajo? No, nunca. No. No. ¿Por qué no usas ajo? Porque no es tradicional. O sea, para estilo americano nosotros no condimentamos, solamente sal, pimienta, la carne molida. ¿En serio? Vos sabés que yo en mi casa luego la hamburguesa lleva perejil, ajo, sin lugar a dudas. Derly, ¿vos haces también así? Sí, pero... Perejil con ajo. Hago perejil, ajo, Le da un sabor así Ya diferente. tengo- cebolla. Yo que hago más
con más cositas. Claro, con más Sí. cosas. Solo Es más, le pan, tiro huevo. leche. Y después le hago. Esto ya es albóndiga, ¿no? Ya se fue la hamburguesa, no es más. Bueno, pero queremos hoy conocer tus secretos y que nos cuentes tus No técnicas. cuentan nada. Ah, bueno. No. Nada. Tenemos que no ir al cuenta. gringo a comer. Esto es el pollo y ya está. Sí. Sí. Es más, voy a Está- buscar una cucharita. Joseca no te va a quitar ningún secreto, Eric. A ver, Joseca del permiso. sonidista. No hay mucho. No hay mucho secreto. Tengo que probar qué tal está este queso porque Eso, está bien, Alma Gordi. Con un palito de eso, ¿eh? está bien, se puede cocinar con esto. Sí. Qué atrevida. Bueno, Tenía ya que dar la está. aprobación. Bueno, Bueno, vamos a ir charlando acá con Bueno, con vamos a nuestro hacer invitado. Ahora te voy ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Ay, qué rico el queso cheddar. una salsa barbacoa casera. Ay, esto quiero aprender porque siempre compro hecha, no sé por qué. Pienso que es muy difícil. Es muy fácil si encontrarlo con ketchup. Siempre hay un ketchup americano, muy bueno. Ah, otro gol. chivo. Gracias. Este es un pincho cualquiera. ¿Eh? Es un pincho cualquiera que donde va tira su chivo. Vamos a hacer con un poco de ketchup, ¿verdad? Esa es la base de la mayoría de la salsa americana de barbecue. Un Barbecue. Un ketchup. Un Sí, ketchup. buen ketchup. Qué rico. Unas papas fritas con barbecue Sí. o unas alitas de pollo. Ahorita pollo también, sí hacemos. Qué rico. Y también tenemos cerdo amado que nosotros hacemos. También pecho de vaca que usamos. La comida americana luego es todo uno que es todo viene en porciones grandes Sí. y pesado, ¿no? Tipo mucho Pesado. ketchup, mucha barbecue, mucho cheddar, Oh. mucho. Depende, Todo. o sea, O sea, Ella- no, ella ya dice yo las veces que cheddar voy también. nunca ¿Eh? encuentro nada light para comer. Me voy a comprar una gaseosa y así tu gaseosa. Che, Todo es bicho, grande. ya te salió un cheddar también. Un cheddar. Un cheddar. cheddar. Pasa que me contagia acá los invitados. Quiero sacar mi inglés. Hablemos mi inglés. No, hombre, yo no. No, My mentira, name tampoco te Charlie. voy a pasar tanta pelada. My name is Charlie. Qué falta de respeto, Gerard. Bueno, y después El traductor, por favor, Portillo. ¿Le conoces a Portillo? no. ¿No? ¿Cómo, pio? ¿Quién? Portillo, el diputado Portillo. No. Que habla 7 idiomas. Que dijo que habla 7 idiomas y Ah, que... ya, sí, sí. 1, 2, 3, ¿Escuchás cómo cuenta en inglés? Muy simple. Bueno, ese no es mi nivel de inglés, pero no importa. Bueno. Gringo, vamos a seguir cocinando. Bueno, lleva ketchup como base. Después azúcar morena. ¿Azúcar morena? Atención, por favor, acá. Primerísimo, Gusta, primer Buena plano. cantidad. Mucho azúcar. Que se derrite todo. Y eso le da ese color medio oscuro a la salsa barbacoa, ¿verdad? Esa azúcar morena. Ah, te iba a preguntar por qué no azúcar blanca. ¿Eh? Ah, mira vos, buen día, buen día. ¿Cómo Buen día, estás? señor Cristian. ¿Cómo está? Nuestro compañero Cristian está llegando a la mañana de cocina guaraní. Ahora pillé entonces. Ahora pillando. La barbecue lleva azúcar morena. A mí que me gusta con un buen bourbon, eso también. Se puede hacer con un bourbon, así reducción del bourbon. Y también así Jack Daniels, Jim Beam. Ay, el Jack Daniels. Así es. Así hacen Ay, en pero algunos muchas lugares. gracias. Pero mira, Señor. vamos a brindar por este viernes con nuestro invitado, ¿Qué va a pensar la el gente? gringo. ¿Qué va a pensar la gente que nos Salud. ve a las 10 de la mañana? Y los viernes nos damos Desayuno ese líquido. gustito. Los Porque estamos viernes por la hora acá. Por Es todos tu nuestros culpa. televidentes que siempre nos acompañan todas las mañanas en Cocina Guaraní. Salud, equipo, salud. Salud. Es mentira, no es cerveza, tiene color nomás. Vos sabés que Es un batido de lúpulo. espero, Es un té, ¿verdad? espero que sea viernes para este momento. Un té. Un té verde. Mentira, mentira, Bueno, a mí mentira. me interesa ver esta salsa de barbacoa Bueno. como hace nuestro amigo Eric. Voy a dejar hacer lo que estoy Bueno, haciendo ves, para ver. ya tiene ese color más oscuro que de Sí. barbecue, ¿verdad? ¿Están ahí? Es más oscuro ya con el azúcar. Qué rico. Mis amigas me amenazan que... Es más, entre ellas, Oli. A vos te estoy hablando, Oli. Que nos mirás todas las mañanas, sos fiel, así fanática, siempre estás prendida a Cocina Guaraní. Me amenazó, me dijo, espero que por lo menos para fin de año, Navidad, Año Nuevo,
nos cocines algo y nos invita a todo el equipo y nos muestres todo lo que aprendiste Vos en demasiado esta ruido, estás haciendo temporada. algo de cocinar. Ahora ya te pusimos delantal por lo menos. ¿Sabes qué? La semana que viene, a vos te estoy hablando, Manoplita, me mira en bota, mira para otro lado. Manoplita, te voy a dar mis ingredientes y cocino yo, ¿ok? Y vos te encargas de la conducción y Te yo va a voy a pedir cocinar. un tiburón mai cosas así que no puedas conseguir. Después, si te serrucho tu puesto, No, tranquila, no me tranquila. hago cargo, ¿ok? Yo te viví con los serruchos, ya convivo con eso. Puedes poner un poco más azúcar. Poner todo ya. ¿Cómo le calculás el tema del azúcar? A ojo. A ojo. A probar y A esto. probar. Me encanta. Solamente la barbecue lleva ketchup y azúcar morena. Sí, y después cualquier cosa que tomillo, romero, lo que vos querés, puedes agregar a esto. Ok. Pero el sabor clásico de la barbecue así nomás. Así se empieza y después te va hacia... La gente normalmente tiene su receta familiar, no sé qué, y empieza Ok. a poner hierba. No sé después qué. Me cualquier encanta cosa. porque él habla todo tipo, tiene un acento No, raro. Sí. ¿No probaste hacer con miel de caña, por ejemplo? ¿Te gusta? Se puede también, si no tenés azúcar morena es difícil de encontrar a veces. Sí. Entonces, azúcar blanca con miel de caña. Miel de caña. Ah, mira vos. Le da un brillo más intenso también. Qué bueno. Yo voy Está a bueno hacer- saber ese tip. Voy a hacer un ratito de esto, que es la bechamel, que no tiene secreto, que voy a ponerle. Voy a La hacer bechamel que hicimos la semana... Sí, no, la que esta hicimos la semana. pasada fue más suave. Sí. Esta va a ser una bechamel más pesada. La bechamel es o suave o pesada según la cantidad de líquido que le agregamos. ¿Qué va a salir? Por Claro. supuesto. Para Alejandro que nos mira por TV esto. Bueno, repetimos los ingredientes, gringo. Tiene azúcar morena, tiene ketchup y tiene vinagre de manzana. Vinagre... no, y si yo no tengo vinagre de manzana, ¿puede ser cualquiera o no? Puede ser blanca, lo que quieras. Pero cualquier cosa que tenga alguien que puede poner acá de cualquier vinagre. Ok, genial. Pero eso se compra en todos los supermercados ahora. Sí, eso se encuentra fácilmente. ¿Le agregaste nuez moscada? Ahora le agrega a mi cuerpo cerveza, espera. A ver, necesita combustible para seguir. Mira que te queda todo el fin de semana. Sí. Yo tengo acá, mira. ¿Qué? Esto yo no tomé, señor gringo. Yo le puse Sonilá en su cerveza. Este es mi vaso. Siempre me pasa eso que agarro famoso, el que más tiene. Mentira. A ver, Bueno, mueve eso, mientras... mueve eso. Te molesto un rato acá, Pero permiso. para que se mueve la... Permiso. Ahí está. Tenemos nuez moscada que vamos a rallar. Sí. Mira cómo queda la bechamel, ¿eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Qué bien te quedó, ¿eh? Eso ya tiene sal, pimienta y ahora vamos a echar la nuez moscada. Espera un ratito. Qué rico, la nuez moscada me encanta. Y abundante. Abundante nuez moscada. Para esta bechamel. Nos vamos a una segunda pausa, ¿qué les parece? Y enseguida volvemos con más cocina guaraní. La cerveza está haciendo efecto. Nuestra barbecue está una delicia. Así que ya sabes, practicalo en tu casa, hacelo en tu casa porque es súper fácil y lleva pocos ingredientes. ¿Cómo va nuestra parrilla? Súper. Súper. Me encantó cómo quedó la barbecue. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Me gusta más que la que se compra luego. Sí, es muy fácil. Sí, bien caserita, me gusta. ¿Cómo ha quedado nuestra salsa bechamel, compañero? Bien. Mira. ¿Puedo probar? Claro Yo hoy que quiero sí. probar todo. Claro no sé que qué sí, me puedes anda probar. pasando, no sé qué me anda pasando. A Está ver. caliente.
Me encanta como el toque que le da la nuez moscada. ¿Sí? ¿No le pusiste el queso? No, todavía. ¿Qué no? ¿Tú me vas a decir que no sentiste el queso? Esperá. No, quería saber, nomás pregunté. Pero tiene un sabor delicioso. Bueno, La garrotera, ¿sabes la qué? agarro. entre barbaquita, yo me olvidé de presentarle el otro plato. Ajá. Va a ser una ensalada griega que lleva pepino, cebolla morada, queso mozzarella. Realmente lleva la ensalada griega, lleva queso feta, Queso feta. que es un queso griego, una especie de queso que se deja en salmuera y es muy salado. Ajá. Y acá normalmente no se consigue. Si mandas a hacer, sí. La ensalada griega lleva queso feta. Le vamos a echar pepino, le vamos a echar cebolla morada, Perfecto. le vamos a echar tomate, le vamos a traer tomate y algunas Qué orégano, grande, Martín, mira, aceite de mira cómo oliva y unas Dale, aceitunas corre, verdes. corre. Y unas, gracias Martín, y unas aceitunas negras que no le pedí ayer Martín, pero como él es rápido va a traernos la aceituna negra. Se está yendo corriendo al súper, pobre, no, Martín. Bueno. Martín, el súper que encuentra en el kiosco. Dale, corre. Estamos en vivo. Dale, Sí, pues, trae la después te factura. pagamos. Te Dile, descontamos. Alejandro paga. Alejandro paga todo. Bueno, y esto es lo que le voy a dar el toquecito, como tengo panceta fresca acá también, bueno, ahumada. ¿La panceta se puede comer así nomás sin pasar por... sin cocinarla o Se no? puede comer, ¿no? Es rico. Si te da el cuero. Seguimos acá. Contanos, hay que nos cuente mientras el gringo las especialidades que tiene. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el gringo en tu resto? Contame un poco. Sí, ahora estamos haciendo muchas cosas. Los platos que más salen. Lo más que sale son las hamburguesas y las papas fritas que hacemos nosotros a mano. Nosotros cortamos todo. ¿En serio? Sí. Papas fritas caseras son, ¿no? Caseras, Naturales. caseras. Y después Bien crocantes. Bien crocantes. Qué rico. Y también hacemos, ahora estamos saliendo mucho de carne ahumada, que nosotros hacemos con tenemos una smoker, es tipo una parrilla, pero a leña que se usa el humo para cocinar lento, muchas horas. O sea, paleta de cerdo y ahora brisket, que es el pecho de la vaca, esa parte que se compra a atención. Y eso se lleva muchas horas, 14 horas por ahí cocinando, ahí, fuego lento, todo el día. ¡Apa! Mirá bien, cómo vino Martín. corriendo. Bien, Martín. Pobre, Gracias, no Martín. le hagan a correr tanto. Después pasame a Alejandro, dale. Él no paga el café, bueno. Yo pago la aceituna entonces. No sé yo. Alejandro, descubrí que con vos nomás a vos nomás no te quiere pagar nada. No sé, yo tengo carta libre acá para disfrutar de lo que es el restaurante del Hotel Guaraní, por supuesto, el restaurante Yacyretá, que podés venir vos a disfrutar de los mejores, de la mejor carta. No sabes los menús que tiene. Sí, sí. Y a vos no estás Suelo invitado. venir a comer. ¿Vos viniste? Pero tuviste que claro, pagar sí. vos. Sí, usted viene pagando. No, yo pago todo. Cuando sos Estacionamiento y amigo todo Manoplita tenés todo free, ¿entendés? Pago Pero bueno, todo. ya sabes, vení a conocer el resto del Hotel Guaraní Yacyretá, donde vas a encontrar platos realmente exquisitos y una barra con unos tragos. Ideal para arrancar el fin de semana. Vení a hacer la previa con tus amigas al Hotel Guaraní. ¿Ya viniste al resto del Guaraní? Sí, viene a comer varias veces. Muy rica. Bueno, enviarle un saludo a Alejandro Aceval, nuestro chef ejecutivo del hotel, que nos está mirando. Siempre nos deja pagando casi. Le esperamos y decimos, no, vamos a arrancar, no da el programa sin él. Y arrancamos. Mentira. ¿Cómo es tu nombre, mirá? Tiene una onda tipo el gringo. Sí. Acabo de ver una visita por estos lados. ¡Epa! Hola, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo es tu nombre? Héctor. Héctor. Contame, Héctor, ¿de dónde sos? ¿Qué estás haciendo? Yo soy de Asunción y soy el subchef de Ari. No. Para. ¿Cómo? Vamos de Martín. nuevo. ¿Qué estás haciendo acá en el Hotel Guaraní? Vine a acompañarle. ¿Qué sos? ¿Qué haces acá? A supervisar lo que hace Ari. No, ya se agranó. Para que te eduques. No, pará, era Martín. el subchef. Acá para Que te que se explique puso lo que hace celoso acá. Subchef. Acá la gente está Mi win izquierdo. Subchef dice, que explique Vos lo sos que es el un subchef. subchef. Yo soy el que hace todo lo que es la parte de producción de su local. Mira vos. Con razón luego te Para que un te estilo eduques. medio parecido con el Kepia. ¿Cuántos años tenés? 21.
21 años. 21 ¿Hace años, cuánto chef. que estás empezando en el tema de la gastronomía? No, ya de los 10 Te años. quiero que estoy matar, en eso. Eric. ¿En serio? ¿Y te gusta mucho? Bastante. Bueno, pará que se me está poniendo celosa, le estoy dando la espalda acá. Hola Martíncho, ¿qué estás haciendo por acá? Yo quiero decir nomás una cosa, Derlis. Sí. ¿Cuándo yo voy a ser tu su chef también? No, eso es una mentira. Es el primer subchef que conozco de 21 años. Ay, ay, ay. Pero mira, Un iluminado ese pibe. ¿me decías tu nombre? Héctor. Héctor, de los 10 años está en la cocina. ¿Vos hace cuánto? Y yo desde los 9. Ah, no se quiere quedar atrás, ¿te das cuenta? Derlis desde los 7, pero ella me anda buscando que trabaje con él. Este tipo Bueno. está loco. ¿Sabes qué? Vengan conmigo, vamos todos a la cocina, porque hoy es viernes, tenemos que estar así, tipo, en familia. Sí. Vengan a Cada hacer uno algo, con realmente. su Acá. subchef, me muero. Bueno, Lo traigo con nosotros para que yo ya no sé qué ayude decir. acá. Bueno, te Vos, cuento. Martín, ponete del otro lado, por Virchu, favor. te cuento un rato Yo lo me que quedo hice. acá en el medio. No se vayan que a pelear entre los subchefs. Chef y subchef, me gusta. Pasame un plato ya, un plato playo. Esto lo que hice fue rellenar acá los zapallitos. ¿Sí? Le puse un poquito de sal, orégano abajo. ¿Ven? Genial. Puse la bechamel, el jamón, el queso, mezclé todo y la panceta crujiente va a quedar arriba. ¡Qué rico! Aquí molido. Mira, para darle mira. un toque. No sé si se le ve acá a nuestro amigo Héctor. Cuando vio que estaba Héctor, Martín empezó. A ver, acá, ¿en qué te ayudo? Mi amor. Ponele también este acá también, ¿entendés? No, eso no hace falta. Eso sale solo. Bueno. Nuestros zapallitos van al horno, ¿no? No, te van a la parrilla. A la parrilla, perdón. Bueno, quiero que hablemos del antiguo, porque todas las mesas, el horno, todo lo que ven es de los amigos del antiguo, donde van a encontrar los mejores equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidoras, conductores, industriales, cocinas, campanas, hornos panaderos y también equipamientos de heladería. Todo lo que te imaginas o necesitas lo encontrás en el antiguo. Dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. Pueden llamarlo Hilario al 0982-273-782 o al 021-229-787. Muchas gracias a los amigos del Antiguo que nos acompañan todas las mañanas. Y nos ve todos los días también, ¿eh? Y nos ve... Yo la otra vez descubrí que estaba viendo otra cosa, pero no Estaba viendo importa. otra cosa, sí. No, igual te quiero, Hilario, te banco igual. Bueno, estamos con nuestra ensalada acá. Ay, mira. Esto va a ser coleslaw. ¿Cómo me veo acá con el chef y subchef? No diga más un chef, ¿no? Por Dios. Te quiero pegar a Eri cuando dices. Ahora le pusiste en aprieto. Porque vos le diste una categoría a él, que Martín viene hace no sé cuántos años y todavía no... De su asistente nomás. Sí, sabe mucho, o sea, tiene muchos años en la cocina trabajando, desde chico ya. Entonces, se maneja muy bien en la cocina, por eso está conmigo ahora. O sea, vos cuando tipo tenés algo que hacer, ciegamente le dejás a cargo a él porque Sí. confías en su trabajo. Sí. Lo que él hace, yo perfecciono. Así nomás. Ah, lo que él hace, yo Qué perfecciono. raro. Ya me avalúa, te juro. Está O muy sea, nervioso, ¿cómo ¿no? te quedó el ojo? Martín, lo que hace Derlis, ¿qué haces vos? ¿Lo arruinás? ¿Cómo nomás? ¿Cómo nomás? Pequeña diferencia, ¿no? ¿Está tu sal? Sí. Ay, Bueno, esto va a ser coleslaw, un poco de sal. ok. ¿Vos tenés algún plato preferido? ¿Qué parte de la gastronomía de la cocina te gusta? Acá nos decía Eric Todo lo que que a él yo le gusta cocino. mucho la cocina francesa. A mí me gusta de todo. No, todo lo que tenga que ver con la comida. ¿En tu casa vos solés cocinar también? Sí, o sea, mi Pancho. familia tiene, o sea, toda mi familia trabaja en eso. ¿En serio? O sea que con razón desde chiquito ya le gustaba la gastronomía. Azúcar, sal, mayo. Mucho mayonesa. Atención, azúcar, sal, mayonesa y repollo. Los dos repollos. Se puede agregar zanahoria también. Si quieres. Ok. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con el chef y el subchef a seguir cocinando. Es un chef, vamos. Bueno, acá continuamos, ya tenemos nuestra ensalada lista. Miren lo que queda. Repollo de ambos colores, por supuesto.
No, ¿cómo que voy a comer así? Apenitas luego voy a probar un poquitito. Quedó delicioso porque la mayonesa tiene azúcar y sal. Y eso le da un sabor agridulce riquísimo. Porque estuve probando en el corte. Perdona. Perdona, pero no puedo. No puedo estar en la cocina y no estar picoteando mientras ustedes preparan sus platos. ¿A vos no te gusta que se metan en tu cocina, no? Gringo. Claro, no hay problema. Ah, Mentira. te convenía porque sabes que Mentira. ya me voy a ir a conocer el gringo y voy a entrar directo. Yo vengo junto al chef y subchef, le voy a decir. No diga más usted. Es que te vas a hacer trabajar. Bueno, estamos acá con... ¿Vos vas a preparar otra ensalada? Sí. Ay, qué rico. Para acompañar un poco también su pollito de una ensalada griega. Lo que hice fue, para asemejar un poco el saborcito Sí. y para darle sabor a este queso mozzarella, le eché sal, un poquito de pimienta, A ver. aceite y orégano. Hoy quiero probar todo. ¿Qué tal está? Está riquísimo. Bueno, Encima me encanta el queso mozzarella. tiene buen sabor. Sí. ¿Qué le pusiste? Le pusiste sal. Sal, un poquito de pimienta, orégano y aceite. No, Que no comas que no tengo más, ¿eh? Esto es lo que hay. un poquitito nomás. Si no, le vamos a tener que mandar al almacén a Martín. Muy bueno. Martín nos caga una factura de 200.000 y dice se va y compra aceite. No sé qué tipo de aceite compra. Rico. Bueno, listo, no te quito más tu queso. Más vale. Y ya está. O alema. Bueno, ahí y si puedes mostrar la parrilla cómo está también, ya tenemos ya la tenemos toda hamburguesa. la parrilla. A ver. Qué grande, Héctor. Nuestras hamburguesitas están hechas. Se están cocinando. ¿Cómo pio? Se están hechas, Bueno, ¿qué le pusimos a la hamburguesa? Sal, pimienta, carne molida. Nada más. Sal, pimienta, carne molida. Chau, a la parrilla. Muy fácil. Sí. Bueno, ya está. Porque la carne es muy rica ya. ¿Eh? La carne es muy rica ya, no Sí. hace falta poner mucha carne. ¿Solamente carne vacuna lleva o lleva cerdo? ¿O grasa? por- ¿Algún tipo de carne para la hamburguesa, Eric? No, nosotros usamos la ¿Recomendable? carne porque... Pero grasa es lo que es importante en la hamburguesa. O sea, carne molida segunda mejor. En serio, de segunda. ¿Dónde queda tu local? Por favor, así ponemos la plaquita y Está- el número de contacto. Está sobre el Lilio de esquina Mota. Ahora te acordaste. El número no me acuerdo. El número, ¿vos te acordás, Héctor, el número? Bueno, igual, súper fácil, es una zona muy conocida. A 2 Sí. cuadras San Martín, Lilio, Sí. casi. Muy fácil de encontrar. Tenemos... Es la esquina entera, dice Gringo Claro. Cartel Grande. Él no se acuerda para perfeccionar sus videos. Es- Qué malo que sos, Te cuento que Manoplita. en el gringo van a comer todos los cocineros, ¿eh? ¿Por qué, Sí. ¿Por qué sos así, Manoplita, con el muchacho que vino de subchef? Pasa que él dijo que iba a que perfeccionar su comida, entonces perfecciona su olvido también por lo visto. Qué malo, que te das cuenta. Según me dijeron, están con muchísima gente, entonces es mejor que ya reserves tu lugar, ¿no? Para el fin de semana. Porque yo le paso el micrófono. Todavía no hay. No hacemos reservas todavía, pero siempre se llena. O sea, cuando llegue la gente, pero ya estamos teniendo muchas mesas. Bueno, genial. Ya tenemos entonces todo por este lado todo encaminado. El que sigue cocinando es acá Derlis. Que quiero ver qué sigue haciendo. Pues sigue cortando, él no sé qué está cortando. Claro, tranquila. Metele una aceituna. Agarra el plato que trae Martín ahí, por favor. Muchas gracias, Martín. Espérate, voy a hacer No, y aquí es su che, dice. Le quiero serruchar a Martín. ¿Vos te das cuenta qué compromiso me pusiste? Ahora el pibe quiere ser su che, dice. Se voy a hacer un lugarcito. Nosotros somos lugar de hamburguesa, no somos así, alta. A ver. Esto tengo que probar si estaba bien. No, Dios mío. alma de gordita. Ya le pusiste esto, ¿no? Sí, ya, eso ya lleva ya el... ¿Qué, ya la el base. jamón? Ok. Sí, jamón. Estoy en etapa de crecimiento, entonces tengo que comer. ¿Entendés? Por ahí. Así me dijo mi mamá. Estás creciendo. No se habla con la boca llena, pero no importa. Ustedes sabrán entender. No, hace 5 nomás. ¿Qué cocinero con la cerveza? Falta acá. Falta cerveza, dice. Martín. ¿Qué fue esa cara, Martín?
No hay más, dice. Anda a la Este bodega, señor es toda un la bodega abre borracho. a las 10 de la mañana. Este señor es un borracho. A la barra del Hotel Guaraní decirle, Virchu quiere una cervecita más. Agradecemos a los amigos del Hotel Guaraní por cedernos. Miren lo que es esta fabulosa locación. Hoy un día nubladuncho, diría mi hermana. Nubladuncho, pero lindo, agradable. ¿Cierto, compañero? Así mismo. Se concentra mucho cuando cocina, entonces me gusta fastidiarlo un ratito. No, nada que ver. Pues tipo yo le hablo y está concentrado él, mira, en poner perfectamente su decoración del plato, la ensalada. Tampoco perfecto. Se hace lo que se puede. Bueno, qué pena que no vas a poder ir con nosotros a Perú. O sea, ya soltaste. Ay, ya, qué o sea, boba, ya. Dije bien luego que nos iba a meter la pata. ¿Te das cuenta? Me das un poquitito de cervecita y tú ya te... Ah. Uso profesional. No, por lo visto no. Dije bien. Bueno, en fin. Hagamos como que no pasó nada, no dije nada. Bueno, no vas ¿y a qué va poder ir pasar? con nosotros. Sí, voy a ir. Gracias, Oli, que va a borrar. Eso pensás vos, ¿verdad? ¿Vos pensás que va a borrar? No, no creo. Qué lindo tu ensalada, pero no era más fácil nomás mezclarle todo y... No, me mata todo. Ah, Vamos a hacer la cosas presentación lindas, hacer luego. cosas lindas. Bueno, realmente se puede mezclar todo, obviamente. Pero un poquito para que pueda acompañar y quede lindo al lado del pollito que está haciendo Eric, ¿verdad? Claro. Un poquito de orégano, Qué linda ensaladita. un poquito de sal. Si tuviéramos sal Maldon, sal marina iba a ser mejor, ¿verdad? Pero difícil, ¿no, Eric? ¿Cuál es la diferencia de la sal marina y la sal normal que usamos? Ya, Eric te va a explicar que está con todo hoy. Eric Tiene menos sodio. tiene menos sodio que la sal marina. Mira vos. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa y a la vuelta presentamos el plato final y nos vamos a la mesa. Bueno, yo ya me estoy acercando a la parrilla porque miren cómo está quedando nuestro menú del día de hoy. Dios mío. Héctor, todo tuyo. Si querés te traigo la tabla. ¿Necesitas? ¿Sí? No, hay otra vez. Ah, pero ¿no querés que lleve allá? No, no. Ok. Ya quise meter mi mano y me retaron. El gringo me retó. No importa. Nos vamos. Nos vamos del otro lado. Ya voy. Junto a Derlis, pero que Derlis no está porque se fue también a la parrilla. Ay, así cuando haces un programa en vivo, estas cosas suceden, señora, señor. Quiero recordarles que los menús, las fotos, lo van a encontrar en nuestra fanpage. Ahí gracias a Oli que está subiendo todas las recetas y los platos del día de hoy. Acá el gringo está cargando combustible. Estamos súper bien ahora. Salud. Justito. Ahí está. Eso. No, nada. Vamos practicando. Papá, ¿quién te dice? Pronto la tenemos a Wendy Zulka en el programa. No sabes. Por ahí puede. Mira quién está allá. Llegó la hora del almuerzo. Ah, cierto. Ale, adentro. Un ratito. Llega la hora del almuerzo y este es el momento. Sí, deja de donde- prometerle cosas a la chica que está acá donde como siempre loca publicando aparece. eso. Con nosotros Alejandro Acebal, el chef ejecutivo del Hotel Guaraní. Ahí está. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? ¿Se te extraña, pues? No. Sí, claro, vení. Acá Pasá, estoy. te quiero presentar al gringo. ¿Vos recién te levantás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, ¿O estabas señor? trabajando Buenos de días, temprano? ¿cómo estás? Estoy trabajando de temprano, ¿Sí? por eso estoy así. Ah. Sí, te veo, los hinchaditos. Bueno, mira, hoy tenemos unas hamburguesas caseras riquísimas, unos Ojalá. zapatitos rellenos. Y por supuesto nos visita el gringo que te quiero presentar. Bueno. Mira, está en la parrilla. Hizo una barbecue
riquísima. Nos enseñó a hacer la verdadera barbecue que le pusimos al pollo. Chef, ¿qué tal? Ahí está. ¿Todo bien? Bienvenido. Súper, gracias. Hola, ¿cómo andás? Él es el sub chef. ¿Todo bien? Es mi sous chef. ¿Todo bien? ¿Vos tenés sub chef? Seguro tienes varios. Sí, tenemos. Porque el único acá, te digo que Martín. Él no tiene nada. Bueno. Él no tiene nada. Martín, por ejemplo, se vino y cuando le entrevisté ¿no? a Héctor, me dice, yo soy el sub chef del gringo. Genial, sí. Acá saltó, se quedó como una yarará. Bueno. Claro. Espectacular El que puede. espectacular El gringo, sí, el no el food gringo. truck del señor. Una Sí. vez fui a comer ahí. Comí una hamburguesota increíble. Yo tengo que ir, voy a probar ahora. Impresionante. Esa es la hamburguesa que nosotros. Y lo bueno también es que ya tengo parte de su receta porque no nos quiso dar mucho su receta. No, Su eso secreto, no. su secreto. Claro. Bueno, Hoy se va a contaba ir, al dice. inicio José del Casa va a ir programa. hoy, dice. ¿Cómo? Contaba al inicio del programa, Ale, que nos estamos preparando para algo. No dije ni para qué ni para nada, pero dije que ya excluimos a varios del equipo de Cocina Guaraní. Que Sí. solamente hay lugar para pocos. Y si el avión está ocupado ya. Sí, Casi no está hay. ocupado. Hay como 3, 4 plazas. Yo me voy en colectivo. Y nada más. ¿Eh? Porque acá hay alguien que... Vamos practicando, vamos así. No. Falta más cerveza para eso. Para eso con el Ahora- pantalón ese. Dale. No. Imagínate cuando estemos con Wendy Zulka. ¿Qué te pasó que viniste? Es que es viernes. Ah, bueno, está bien. O sea, ¿cómo? Tengo que arrancar luego con energía. Acá hay. Sí, perdón. Che, ¿qué estás tomando? Alcotés, por favor, acá. Té frío. ¿Eh? Té frío. Muy bien, señor es un Quiero darle la barra, entonces. No, yo estoy trabajando abajo y ustedes le están pegando No, al... es que imagínate, viernes de parrilla. Sí o sí, tenemos que acompañar con algo. Hoy la barra del Hotel Guaraní no vino, pero nos mandaron una cervecita a los chicos. Así que muchas gracias Bueno. a los chicos del resto de Yacyretá del Hotel Guaraní. Contame qué tenemos de nuevo de menú y eso. Ahora tenemos la parrilla los domingos y con música. Y bueno, tenemos música... mirá, eso está espectacular. ¿Te querés quedar a almorzar con nosotros? ¿Te quedás No, porque un hay ratito? una... No, Hay y dos hamburguesas más. tengo No, un la hamburguesa amigo para ahí, mí. un amigo que me está esperando. Por eso. ¿Quién es tu amigo que nos vino a visitar hoy? Es Está hablando Ciro. por teléfono. Está justo está hablando por teléfono. Ciro, saludaron así. ¿Qué Ahí tal? ¿Cómo estás? Va a venir, ya va a venir a cocinar. Estuve hablando con él. Va a venir a cocinar. Están cerrando, están negociando. Estamos negociando. Vamos a ver si podemos suplantar a alguien. Vamos a ver si nos puede suplantar a alguien. Y trae marca también acá, ¿verdad? Tenemos una linda marca en el pecho. Estaría lindo en nuestros pechos eso de acá en la mesa, esa marca sobre todo. ¿Eh? Vení, Ciro, vení. Vení, Ciro, vení. Me voy a acercar con Ciro. Sí, un ratito. Vamos a esperar que venga hasta acá. Hola Ciro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿De dónde sos? De Encarnación ¿Vos sos de Encarnación? y hace unos cuantos años por acá. Bueno, ¿para cuándo te tenemos en nuestra cocina, por favor? Te queremos tener que nos enseñes Señor, tus ¿cómo está? especialidades. Derlis. ¿Cómo estás? Calculo que en 15 días más o menos voy a estar por acá. Tengo una agenda medio apretada Ah, la pucha. Perdón. Derlis, ¿viste? de trabajo. Mi trabajo, está bien. No te vamos a pagar acá, el pedo te hace el duro, no te vamos a Se le pagar por venir, se le ¿eh? perdona. se le Bien perdona. No, es que aclarado. está viendo si quita plata, no te Bien vamos a pagar, aclarado. te cuento. Estamos todos listos. ¿Te quedas a almorzar? Voy saliendo, justamente dos conversaciones. Alejandro y Sí, y salimos. Que le tiene voz de locutor, no sé si se dieron Sí. cuenta. Un chef locutor tenemos. Papá fue locutor de Radio Encarnación. Mirá vos. Un beso grande a la gente de Encarnación y por supuesto también a la gente de Posadas, mi provincia, mi Bueno. ciudad, digo. Lo dejamos a los muchachos que sigan acá terminando. Bueno, Sí, lo que pues. nosotros queremos saber, sí o no, Es que estamos trabajando, no sé Ni. si quieren hablar después. ni. Sí o no, ni. O sea, No, sí, estamos en estamos. tratativas. 75%, casi 80%. Que... Ella está emocionada, ella tiene las maletas hechas, te cuento. Tiene las Después- maletas Después tenés hechas. que bancarte de eso. Sí, que Bueno, vamos a ver 80 si que estamos... en el estamos- próximo programa podemos Nosotros decir. tenemos el 80, él está Sí, en un nosotros- 15 más o No, menos. yo me voy en colectivo. Yo me fui en colectivo. Y Martín es esos tipo los caniches. Claro, Viaja, abajo, así. viaja en, va en la La jaulita de jaula. abajo, sí. Bueno, listo. nosotros ya nos vamos sentando a la mesa. Así que muchas gracias por Gringo, visitarnos. Te esperamos gusto. pronto, ¿sí? Listo. Hablamos. Maestro. Maestro. Acá te tenemos Vamos. todo nuestro. Mirá lo que es la presentación, por favor.
Por favor, Cristian Zaguer, hacele una buena foto para que... Impresionante. Mientras nosotros vamos a brindar acá. Por favor, gringo, por tu visita de hoy. Bueno. ¿Está? Salute. Ay, qué gusto que da los viernes. Che, Mi mi día música- favorito de la semana. ¿Mi música? Está esperando su música acá. Ah, ¿en serio? José ¿Trajiste tu Carmagia, música? además con el invitado. Para mi Social Distortion. ¿Eh? Bueno, gracias Héctor por acompañarnos también en esta mañana. Gracias a vos. Que estuvo bueno, ¿eh? Bueno, te voy a ir a visitar pronto. Dale, ya está. Nos vamos Pasale tu número. acercando a la mesa. Hoy Me no pasaste se el número. come con platos. Hoy así nomás, ¿no? Sí. Eric. Por favor, Eric, a la mesa. Que tenemos que atacar. Gracias por acompañarnos. Te esperamos pronto. Ya sabes que esta es tu casa. Cuando Gracias. quieras, bienvenido sea. ¿Eh? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿Ya? Derlis- Espera. ¿Ya entró el fotógrafo o no? No, No. espera que entre fotógrafo, porque dice que si no hace Bueno, foto... adelante. No. Porque Te voy a tenemos caer que hambre. subir a las redes sociales el plato final. Ah, bueno. Ahí está. Las mejores fotografías lo hace Cristian Sayer. Javier, ¿te acordás que le cambié el nombre a Javier? Siempre le cambia el nombre. Héctor. Hay un clásico luego. Qué buenas fotos. Traje mi fotógrafo también. Ah, tu mira. fotógrafo también. Oh, Che, deja mi robar. Estamos, nos vamos a almorzar, que tengan un lindo resto de jornada, nos vemos el lunes con más Cocina Guaraní. Chau, chau. Vamos a hacer una... My discotheque, Juliet